Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros en su revista Tele 15. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que tiene que ver con todos los dominicanos, que es el asunto de los combustibles. ¿Y quién mejor que una persona como Ignacio Espaillá, que conoce perfectamente todo lo que envuelve ese tipo de negocio, todas las operaciones en República Dominicana, los pros y los contras, y vamos a hablar con él sobre este tema? Muy buenos días, señor Espaillá. Buenos días a todos nuestros amigos televidentes y a este set que es bastante de mucho poder, set de mucha acción. Nosotros somos niños buenos, gracias por estar con nosotros. Antes de ir al aire, don Gerard le hacía una pregunta de algo que nos llamó mucho la atención. Imagino que como a nosotros, a todo el que tuvo la oportunidad de ver esas declaraciones suyas, donde decía que el gobierno iba a dejar en manos de 3 familias dominicanas todo lo que tenía que ver con el tema de los combustibles. Un tema sensible para nosotros debido a que cada semana estamos en la expectativa de si suben o no, y esto altera el presupuesto de los dominicanos, pero al mismo tiempo el combustible se usa para todo en nuestro país. Las industrias, a nivel personal, a nivel de tránsito. ¿Qué tan real es que estos combustibles, este tema, pase a personas específicas en nuestro país? Bueno, antes que nada yo quiero destacar que ayer el país celebró un acontecimiento más, la restauración de la República, y que el gobierno, encabezado por Luis Abinader, prestigió esa fecha. Era puntual, pude darle seguimiento a todas las actividades que el gobierno desarrolló, y eso me identifica totalmente con ese estilo que Luis está presentándole a la nación, de estar cerca de la gente, pero también prestigiar los símbolos de la República Dominicana como tal, porque reconocer que Capotillo había sido abandonado, yo que fui varias veces a Capotillo, estaba totalmente desvencijado porque nadie le daba atenciones, aunque no estuve ayer allá, pero vi las imágenes, cómo lo remozaron, y eso es como remozar la República. Y ahí escuché al director de Efemérides Patria, Uribe, Juan Pablo Uribe, Sí. lanzar un discurso que a mí, desde el monitor de televisión que estaba, me levantó, Emocionó. me crispó, Sí. me sentí más cerca de ese rol de dominicano que en cualquier otro tiempo. Y que Juan Pablo Uribe, mis felicitaciones para él. Muy bueno. Mis muy felicitaciones bueno. para él. No sabía que tenía Sí. un verbo y una forma de comunicar como lo hizo. Tremendo orador. No quería dejar pasar eso, y además los eventos de hacer una transmisión, dicen que no es una rendición de cuentas porque no fue en el Congreso, que la Constitución así lo establece, pero Luis hizo una rendición de cuentas ayer. Le contó al país lo que ha hecho en los 2 años. Entonces es una rendición de cuentas de una manera u otra. Y lo hizo de forma magistral. Lo hizo de forma magistral y no se vio allí manifestaciones reeleccionistas como se han dado en otros actos, donde aparecen grupos haciendo pronunciamiento y haciendo eslogan, sino que tuvo una especie de solemnidad el evento. Pero sus propios funcionarios ayer, en 4 ocasiones mal contadas, yo vi el discurso entero, y en 4 ocasiones yo conté que el presidente tuvo momentos donde su propio público se paró y le dijo 4 más, presidente. Y unas vallas que se quitaron, sí. El Ayuntamiento de Santiago quitó unas vallas Sí, también. pero eso es dolido que está bien. No vi la valla y tampoco lo vi, pero yo vi si los funcionarios y los invitados se pararon cuando él daba cifras que son significativas. Hay que reconocer detalles. Yo que soy guasdiano, tengo ya 41 años, a nosotros nos construyeron un parqueo en la universidad, que nadie lo usa. De hecho, es que queda lejos. Nadie lo usa, ese parqueo. Esa inversión, los 1.000 y pico de millones de pesos que se gastaron en ese parqueo, fue un derroche total. A la fecha de hoy, ese parqueo no se usa ni un 10%. Nadie se parquea ahí. ¿Ese parqueo no queda dentro de las instalaciones de la universidad? Sí. Pero para tú poder usar ese parqueo,
y ir a dar clase de ingeniería, yo doy clase en ingeniería, yo tengo que caminar casi medio kilómetro. Entonces es un poco difícil. ¿Podemos poner una guaguita de esa de la que llevan No, un carrito de golf. Sí, un carrito. No, de golf no. Puede ser. Lo que sí es que fue algo a destiempo. La construcción de ese parqueo. Y de una capacidad innecesaria. Entonces Y quedaría de un cerca. costo que por encima de todo, un parqueo que ocupa aproximadamente 16 metros cuadrados, costó cada parqueo más que un apartamento de su época. Ese parqueo queda cerca del hospital del oncológico nuevo que está ahí, Sí. del Rosemil. Sí. Pero vamos a habilitarlo porque No, tú el que va para el hospital. Está bien, pero fíjate que le estamos buscando uso a un derroche de dinero que se hizo y Luis dice, con el dinero de ese parqueo yo estoy haciendo tres Sí, pero... Extensiones. Tres Sí, extensiones pero de la las UAS. extensiones de la UAS no la han comenzado ninguna todavía. Sí, Él pero dice hay algo con el parqueo, yo le voy a decir la verdad. Yo estudié en la UAS. Usted va a las 5 de la tarde a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, usted no encuentra dónde parquear. Porque nadie quiere caminar. Porque nadie quiere caminar. Porque nadie se parquea en el parqueo. No, Porque no, nadie es que pues entonces no. todo el mundo es en la calle. Pero fíjate que hicimos algo que no tenía que ser de esa magnitud, lo ubicamos en un sitio inadecuado, porque si fuéramos a estudiar realmente la UAS, debieron haber sido por lo menos La Plaza de Abril. dos parqueos. No debió ser ahí. Dos parqueos. No, hay otros sitios. Quizá ubicar dos parqueos, uno detrás de Humanidades, otro Ajá, quizá ese exactamente. mismo ahí, quizá, ¿verdad? Pero viendo- Bueno, vamos al tema de la... Pero de en los definitiva, Me mareó, tienes rato corriéndome a mi pregunta. Porque iba para allá yo. combustible. Que usted le está oyendo a la pregunta. no, Ella pero no se ha olvidado. No, yo iba para allá. Porque él le dio su paño con pasta al discurso del presidente, que también habló de los combustibles, pero ya, yo quiero saber su opinión sobre esa situación de que el combustible en República Dominicana se va a quedar en manos de 3 familias. mira, yo voy a comenzar a establecerte solamente un detalle. El presidente ha congelado los precios de los combustibles. No, como él dijo en el discurso, que ha financiado el 100% de los combustibles. Él ha hecho un subsidio o ha dejado de recibir parte de los impuestos. Por ejemplo, la semana pasada el gobierno dejó de recibir una fracción bastante ya pequeña de los precios que debían aplicarse al consumidor. Y para esta semana yo quiero adelantarle a los consumidores que ya nosotros tenemos precios que pudiera ya aplicársele descuento a otros combustibles. Y por ahí, El viernes bajan. y por ahí voy a empezar. ¿No? Los cálculos dicen eso. Los cálculos dicen eso. El presidente dijo que cuando bajen de $85, ha bajado a 87, 89 recientemente el petróleo, pero es 85. Pero ya los cálculos dicen que hay muchos combustibles que se debiera aplicar baja. ¿Y qué pasa cuando usted no aplica la baja de los combustibles en el momento que ya están por debajo del valor internacional? ¿A quién usted beneficia como gobierno? No es al consumidor, es al importador. ¿Por qué? Porque el gobierno cobra una cantidad, de acuerdo a las dos leyes, a la ley de hidrocarburos y a la ley que aplica el 16% de las importaciones de hidrocarburos, y estos son fijos, son valores, la ley de hidrocarburos es fijo y el otro es variable de acuerdo porcentual. Y eso es lo que el gobierno recibe. Ahora, si usted publica precios por encima de lo que cuesta internacionalmente, lo que sobra, ¿a quién le queda? Vamos a empezar. Hay un producto que hace tiempo que debió haber bajado de precio. La semana pasada debió haber bajado 79 pesos. Es el querosén, el que usa la gente humilde de los campos. Es un producto que se consume poco. Con las humeadoras. Exacto. Eso era- Pero también se usa para productos químicos, Sí. para proyectos de actividad agrícola, fijar los herbicidas. Se usa para muchas cosas. Pues el gobierno lo ha dejado congelado. ¿Y a quién le ha dejado ese dinero? Esos 79 pesos, que para esta semana van a ser 85 pesos o más. Al importador. Porque el público lo está pagando caro y el gobierno está recibiendo el mismo impuesto que debía recibir. Entonces yo quiero que el consumidor entienda que ya, por ejemplo, la gasolina premium para esta semana ya está rondando la baja de los precios internacionales.
No así el gasoil. El gasoil seguimos siendo el país de menor precio en el gasoil, a excepción de Venezuela, Haití y Bolivia, que tienen precios más baratos. Ecuador en cierto sentido también, aunque ya hubo protestas ahí. Entonces, sin darse cuenta, o tal vez dándose cuenta, porque creo que son inteligentes, los que están dirigiendo la parte de combustible, el presidente le ha dado esa condición, están permitiendo que alguien se enriquezca. Por cada galón de querosén, esos importadores se están ganando el margen que establece la estructura de precios, más 79 pesos. Más los 79. Sí. Entonces, No así pasa con la gasolina. No, todavía la gasolina esta semana que pasó daba un poquito de alza. El gobierno asumió el no recibir 3.50 en la premium y como 6 y pico en la regular, pero para esta semana va para abajo. Entonces, ¿quiénes son los que manejan el tema de las importaciones? Porque ahí es que viene el tema. Y yo estoy insistiendo en esto porque no quiero que cuando esta semana ya den baja los precios, nosotros dejemos los precios congelados. Porque el consumidor estará dándole al importador, no al gobierno, una riqueza ilícita. No es lícito que se le dé al importador. Y quiero terminar con el tema del querosén. ¿Qué es el querosén? Es el mismo Y1, YA1 que se usa para aviación, que ahí sí hay alto consumo. Hay un consumo brutal de Y1. ¿Y qué sucede cuando se dejan esos precios congelados? Que usted le está dando a esos empresarios, importadores, esa condición de riqueza excesiva, injustificada. ¿Quién es que trae el querosén a República Dominicana? ¿Es lo mismo gente que trae la gasolina? Bueno, el querosén lo trae la refinería en una parte. O sea que la refinería también recibe su beneficio. Sí. Okay. Y otra parte importante lo trae la suplidora de los aeropuertos más poderosa, que Terpel, que está usando una licencia de Texaco. Es la que suple a los aeropuertos. Esos son los que se quedan con ese 79 más el margen. Esos son los que se quedan con los dineros en el caso del querosén. Pero si lo mantenemos congelados los precios, dando a la baja, le vamos a dar dinero a los importadores. ¿Y quiénes son los importadores? ¿Dónde está el problema? Cuando hacemos un análisis, los importadores son los mismos que manejan marcas y estaciones de servicio, marcas que la han consolidado, porque yo tomé el tema del querosén porque hace tiempo, hace ya más de 2 meses, que el querosén debió haber estado aplicándole la baja. Cuando el gobierno dice que están subsidiando y que están congelando los precios de los combustibles, el gobierno lo único que está haciendo es que está dejando de ganarse un dinero que tiene que ganarse. No, el gobierno no se gana nada. O los impuestos que le ponen a los combustibles. Recolecta los impuestos para darlo a la ciudadanía a resolver los problemas de la sociedad. Porque sí, pero él deja de recibir eso. De recibir, exacto. Pero en el caso de los combustibles, hubo semanas que sí el gobierno debió haber cogido dinero de otro sitio para subsidiar el precio de los combustibles, pero eso fueron muy pocas semanas. El resto es que el gobierno deja de percibir lo que el impuesto de ese producto le devuelve. Y en el caso específico, todavía en este momento, el gasoil, sí está el gobierno buscando dinero de otro lado para subsidiar el gasoil, porque el gasoil todavía tiene un subsidio, tiene una disminución o una intervención del gobierno de 69 pesos por galón, cuando los impuestos nada más le da 59. El gobierno tiene que buscar 10 pesos de otro sitio para traerlo por cada galón. Pero en el fondo, los 59 es que lo deja de percibir y tiene que buscar 10 más para subsidiar. ¿Eso no es negocio? Bueno, el problema es que el presidente dijo anoche, y me sorprendió, el presidente está más informado que yo, que el hombre más informado. Que la congelación de los precios de los combustibles ha permitido impactar en un 6% la inflación en República Dominicana. O sea, si tenemos 9.6, hubiéramos tenido en este momento, si los precios estuvieran aplicándose la ley de República Dominicana, 15.6 de inflación. Eso es lo que el presidente dijo. Entonces, eso muestra el impacto que provoca en la sociedad el que los combustibles no estén galopando con precios excesivos. Y demuestra, se lo digo ahora
al Congreso de la República, a Eduardo Estrella y a mi amigo de la Cámara de Diputados Pacheco, que nosotros debemos revisar esas cargas impositivas que tienen los combustibles, porque los combustibles han sido el que ha exprimido a la sociedad para que no haya más avance en República Dominicana. Eso es lo que demuestra eso. Pero Ignacio, ¿le conviene al gobierno, porque veo que últimamente no han estado en eso, le conviene al gobierno la reforma de la ley de hidrocarburos? La reforma de la ley de hidrocarburos, como está planteada, no es adecuada. No es correcto. No, porque esa ley la elaboraron para favorecer a ese mismo grupo de importadores que son 3 familias. Y esas 3 familias son la dueña del negocio de los combustibles. Y el presidente le ha dado aquiescencia, autorización a los funcionarios a cargo del sector, que es un sector regulado, para permitirle a esos grupos fusionarse, hacer alianza, y hoy esos grupos están participando en el negocio de los combustibles. Son grupos locales, ¿Y son cuáles grupos son esos nacionales. grupos, don Ignacio? Están participando no solamente en la venta al detalle que le ha permitido operar estaciones de servicio, no solamente en el transporte terrestre, que no se lo dan a nadie, porque los tanqueros, los transportistas crearon una estructura de precios que fue muy favorable y ellos se apropiaron de ella. También. No solamente el tema de que son mayoristas, no solamente que son los que manejan las terminales de combustible para las importaciones, sino que esos inversionistas locales están coaligados con grupos que entonces manejan barcos de transporte marítimo, tienen refinerías en el extranjero y también tienen pozos petroleros. O sea, tienen el negocio completo. Y si quiere analizar ese tema, sí, por eso usted ve que la ley de hidrocarburos, la modificación, sale estableciendo de que una protección al transporte marítimo. Nosotros no tenemos que proteger el transporte marítimo, es un costo, pero así como quieren proteger el transporte marítimo, quieren proteger a las terminales de combustible. Pero ¿quiénes son los que tienen la terminal? Ese mismo grupo. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando usted ve esa estructura que está establecida en el proyecto de modificación, era un hándicap para entonces ellos ya dar el golpe final y luego imponer, atiéndame lo que voy a decir, el cambio de precio semanal, que ya no sería semanal, sino que sería diario. Diario. Dice el líder de la FP, que nosotros nos reunimos con él, Bellet, ¿tú no crees que sería mejor que sea diario, que cambian los precios y no tener un impacto tan fuerte cuando se da mensual o se da accional? Ese es el negocio que ellos quieren, cambiar los precios diarios. Entonces el tema, por ejemplo, el consumo de combustible localmente, se habla de que nosotros estamos subsidiando un combustible que no consumimos. Con el tema Haití, porque nosotros le vendemos combustible a Haití. No. ¿Cómo es el asunto? No. Haití, hay una parte de gas propano, que sí hay un negocio de gas propano que las terminales de aquí sirven de facilitador, porque es un mercado relativamente pequeño. Y lo que se hace es que, como dice la ley fiscal, lo que no se consume en el territorio no tiene que pagar los impuestos locales. Ok. Entonces, hay esa parte que sí hay un tiro que tiene muchas dificultades. Recuérdense que han secuestrado camiones, que han matado choferes de gas propano. Pero es una fracción, una cantidad de gas propano que no es tan significativa. Comparado con el mercado local. El mercado local nuestro es gigante en el gas propano. Pero los otros combustibles, lo que aquí sucede es que si algún combustible se permea por las estaciones que están en la frontera o sitios aledaños, terminan beneficiando al Estado dominicano porque ahí están los impuestos. Ese combustible que las estaciones compran tiene los impuestos pagos, a excepción de la etapa de unas 3 o 4 semanas que el gobierno dominicano asumió y financió por encima de lo que se recolecta de impuestos en los combustibles, pero el resto siempre va a haber una utilidad para el gobierno, para hacer las obras
y desarrollar la actividad de servicio a la sociedad. Por lo tanto, no es ahí que está el problema. El problema haitiano radica en que ellos no tienen dinero, nadie le vende a Haití porque Haití no tiene capacidad de pago, porque ellos tienen unos precios de los combustibles que no pueden cambiarlo, no pueden ajustarlo porque el pueblo se le tira a la calle y entonces está por debajo del costo de los combustibles. El gobierno vive negociando con las 3 terminales que hay allá para que importen y supuestamente él le va a devolver, pero no tiene capacidad de devolverle la diferencia de precio. Y ahí hay una situación crítica constantemente. Don Ignacio, no quiero que se acabe el programa sin aclarar mi mente, porque estoy como perdida, así como usted me ve. Y empezó a contar En los últimos tiempos, las gasolineras, lo que vemos, lo que consumimos, se han diversificado y hay muchos nombres nuevos y hay muchas estaciones distintas que no son las que nosotros crecimos. ¿Cómo es que usted dice que si se ha diversificado, todo esto se va a quedar en 3 familias, que usted no me ha querido decir cuáles son, y yo le aseguro que una Otañez no es? ¿Cuáles son esas 3 familias? Y esas 3 familias lo tienen todo, según lo que usted explica. Tienen el sitio donde se coge la distribución, el embarque. Pues no vamos a fuñir, porque si esto lo vamos a dividir en familia, dejemos eso cacique y vámonos. Ya. Mire, la cantidad de... Mire, hay 46 licencias mayoristas, que la mayoría la emitieron, bueno, seguro, todas las emitieron en el gobierno del PLD. Todas las emitieron en el gobierno del PLD. Aquí habían 4 compañías. Ahora hay 46. Ahora hay Y 46. en febrero, marzo del año 2000, estaba el gobierno del PLD, dieron 2 licencias. En el 2006 y 2008 dieron 2 licencias más. Pero después de ahí se ha armado la de quítate que no te mené y ya tenemos 46 licencias De importación. de detallista, de mayorista de combustible, no, mayorista. Y el mercado es tan grande. Pero ¿qué resulta? Todas esas compañías han estado girando alrededor de polos, de grupos, y terminan pasando a ser parte de esos 3 grupos. Pues como los partidos políticos. Entonces esas marcas son más que nada, son una especie de fachada. De fachada. carátula, pero en el fondo son esos grupos que están Finalmente, controlando. ingeniero, ya para terminar, que se nos acaba el tiempo, ¿cuál es el promedio de consumo de combustible de nosotros diario? Bueno, habría que, si lo queremos dividir, se nos En complicaría. gasolina y en gasoil. No, vamos a en suponer. total nosotros llegamos cuando quemábamos mucho fuel oil en la generación eléctrica en el año 2003, 2004, 2005. Nosotros llegamos a 1.950 millones de galones anuales. Cuando la generación comenzó a cambiar a gas natural y a carbón, que fue la parte más importante, y se sacaron toda esa turbogás, bajó el consumo porque pasó a ser sustituido por gas natural y carbón y bajamos a 1.100, 1.150. Hemos ido repuntando de nuevo y estamos alrededor de 1.350 millones de galones de todos los productos. De todo. Incluyendo el gas propano. 1.350 millones de galones. ¿De galones diarios? Al año. Al año. 1.350 millones de galones al año. Esa es la importación, es el gasto. Ese es el volumen consumido. El consumo. Consumido. Que nos coloca en Centroamérica, a excepción de México, a la cabeza. Nos sigue Guatemala. Guatemala tiene un mercado bastante florido, pero estamos por encima de los otros mercados. Bueno. Ingeniero Espaillá, muchísimas gracias por conversar con nosotros. No me dijo los nombres usted. Muy amable. Pero lo conocemos todo. Yo no. Señores, nos vemos mañana.